Soy Carlos Reyes y a continuación haré una presentación de mi proyecto titulado Análisis integral de una viga empotrada con concentradores de esfuerzo y la innovación de la impresión 3D, por instrucciones del profesor de la Cátedra de Elementos de Máquinas del Politécnico Santiago Mariño en Maracaibo, el Magíster en Ciencias, ingeniero Juan Carreño. El título de nuestro proyecto: Análisis integral de una viga empotrada con concentradores de esfuerzo y la innovación de la impresión 3D. Este proyecto es para analizar el comportamiento mecánico de una viga empotrada con concentradores de esfuerzos variables y nos enfocamos específicamente en cálculos relevantes para entender la distribución de esfuerzos, evaluar la resistencia al material y predecir el modo de falla más probable. Para entender cómo se comportan los materiales bajo carga y asegurar un diseño seguro, la ingeniería analiza diferentes tipos de esfuerzos y sus efectos. De allí la comprensión de los esfuerzos en materiales. En nuestro proyecto hicimos cálculos fundamentales como punto 1, esfuerzos nominales, sigma sub x, y máximo por flexión, sigma sub máximo. Estos cálculos son los iniciales de los esfuerzos en una pieza, imaginando que no hay interrupciones o cambios en su geometría. El esfuerzo nominal representa la fuerza por unidad de área, mientras que el esfuerzo máximo por flexión indica la magnitud más alta de esfuerzo antes de considerar cualquier elemento que pueda concentrarlo. Ambos son fundamentales para el diseño preliminar de cualquier componente. En el punto 2, que es el esfuerzo cortante es crucial para evaluar la resistencia de un material a ser cizallado o cortado. Es especialmente importante alrededor de orificios, esquinas o cualquier discontinuidad en la pieza, ya que estas zonas son propensas a fallas por corte. En el caso de factor de concentración de esfuerzo y esfuerzo máximo local, estos esfuerzos de concentración de esfuerzo es un valor que nos dice cuánto se amplifica el esfuerzo en un punto específico debido a una discontinuidad como un agujero o una muesca. Y el esfuerzo máximo local es el valor real y más alto del esfuerzo en ese punto vulnerable. Comparar este valor con la resistencia del material es vital para predecir dónde y cómo podría fallar una pieza. En el caso de la resistencia a la fluencia y a la tracción, estos son valores críticos de las propiedades del material. La resistencia a la fluencia es el punto en el que el material comienza a deformarse permanentemente, mientras que la resistencia a la tracción es el esfuerzo máximo que puede soportar antes de fracturarse. Comparar el esfuerzo máximo local con estos valores nos permite predecir si la pieza se deformará o se romperá, lo cual es esencial para prevenir un colapso estructural. Cuando nos referimos a la importancia de los resultados y análisis de fatiga, nos referimos a los cálculos iniciales de esfuerzos que son la base para identificar los puntos débiles en un componente y predecir posibles fallas. Estos resultados son cruciales para el análisis de fatiga, especialmente cuando el componente está sometido a cargas que varían constantemente, como vibraciones o ciclos de encendido y apagado. Podemos nombrar como punto 1 rango de esfuerzos y el esfuerzo medio, que son dos valores que describen cómo se aplica una carga cíclica a un material. El primero indica la diferencia entre el esfuerzo máximo y mínimo en cada ciclo, mientras que el segundo es el promedio. Ambos son determinantes ya que influyen directamente en cómo se desarrollan y propagan las grietas y por lo tanto en la vida útil del material bajo fatiga. Como punto 2 podemos nombrar el límite de fatiga, que representa la resistencia a la fatiga de un material en condiciones de laboratorio perfectas. Sin embargo, en la realidad el límite de fatiga modificado es el valor que se utiliza para el componente real. Este último se ajusta teniendo en cuenta diversos factores que afectan la durabilidad, como el tamaño de la pieza, el acabado superficial o la temperatura de operación. Como punto número 3 tenemos la sensibilidad a la entalla, que indica
cuán sensible es un material a la presencia de defectos o cambios bruscos en su geometría, como agujeros o esquinas afiladas. A partir de esto se calcula el factor de concentración por fatiga, que es un valor que ajusta el esfuerzo concentrado considerando la respuesta del material bajo cargas cíclicas. En pocas palabras, nos dice cuánto se intensifica el esfuerzo en un punto crítico cuando el material está sometido a fatiga. Y por último, tenemos la resistencia a la fatiga del componente, que es la resistencia real y efectiva que tiene la pieza después de aplicar todas las correcciones por factores como el tamaño, la superficie y la concentración de esfuerzos. Finalmente, el factor de seguridad, que es un indicativo clave que nos dice cuántas veces el esfuerzo aplicado puede exceder la resistencia del componente antes de que ocurra una falla por fatiga. Un factor de seguridad alto significa que el componente tiene un margen amplio de fallar. En lo que respecta a la integración de teoría y aplicación industrial en nuestro proyecto, este une la teoría fundamental de cómo los materiales se deforman y resisten las fuerzas, con las aplicaciones prácticas en la industria. Esto nos permite entender a fondo el comportamiento de los materiales y predecir cuándo y por qué pueden fallar. Entendiendo la deformación y resistencia de materiales, es que nos centramos en los principios de deformación y resistencia de materiales, que son la base para comprender cómo reaccionan los componentes bajo diferentes cargas. Complementamos estos conocimientos con el análisis de uniones mecánicas roscadas y soldadas. Estas uniones son cruciales en la industria y estudiarlas nos permite entender los puntos débiles y fuertes de las conexiones en componentes industriales reales, como las bridas. Al integrar estos conceptos, podemos determinar con precisión por qué y cómo fallan los materiales, lo cual es vital para el diseño y la seguridad. En cuanto a la importancia de la deformación elástica, un punto clave de nuestro proyecto es asegurar que los materiales operen dentro de su rango de deformación elástica. Esto significa que bajo las cargas normales de trabajo, el material debe volver a su forma original una vez que la carga es removida, sin sufrir deformaciones permanentes. Para lograr esto, nuestros cálculos garantizan que los esfuerzos locales, que son las fuerzas concentradas en puntos específicos, no excedan la resistencia a la fluencia del material. Si superamos este límite, el material se deformaría permanentemente, comprometiendo la integridad y funcionalidad del componente. Esta consideración práctica subraya la relevancia directa de nuestros cálculos en la creación de diseños industriales robustos y seguros. La impresión 3D es una innovación clave que ofrece tres beneficios principales. Reducción de la concentración de esfuerzos. La impresión 3D permite crear formas intrincadas y optimizadas que distribuyen mejor las fuerzas, lo que se traduce en una mayor resistencia a la fatiga en los materiales. En términos técnicos, ayuda a disminuir los factores de concentración de esfuerzos y de fatiga. En lo que respecta a la optimización funcional y de recursos, esta tecnología posibilita la creación de piezas más ligeras y eficientes, ya que el material se deposita solo donde estrictamente es necesario. Esto no solo mejora el rendimiento de la estructura, sino que también optimiza el uso de los recursos. Y por último, la agilización del desarrollo. La impresión 3D facilita la creación rápida de prototipos, lo que permite a los ingenieros probar y mejorar sus diseños de forma ágil y económica. Esto acelera significativamente los ciclos de desarrollo, asegurando que los productos finales sean robustos y eficientes. La ingeniería industrial va más allá de los cálculos teóricos y se enfoca en cómo estos cálculos se transforman en valor operacional en la práctica. Por eso tenemos el diseño robusto y selección de materiales. En este sentido, la ingeniería industrial aplica cálculos precisos para determinar los materiales y dimensiones ideales en el diseño de productos. El objetivo es asegurar que las piezas soporten las fuerzas a las que serán sometidas, garantizando así su seguridad y durabilidad. También tenemos la gestión de activos y mantenimiento predictivo. Los análisis de fatiga son esenciales para predecir cuánto tiempo durarán los componentes. Esta información es vital para crear estrategias de mantenimiento que eviten fallas inesperadas y optimicen la vida útil de la maquinaria y los equipos. También tenemos la optimización de procesos y calidad. Esta área se enfoca en perfeccionar los procesos de fabricación
para reducir los puntos débiles y las tensiones internas en los materiales, que son causas comunes de fallas. Al hacer esto, se mejora la calidad general del producto. Y por último, tenemos la innovación y sostenibilidad. La ingeniería industrial impulsa la innovación como la impresión 3D, como una estrategia clave para mejorar la eficiencia en el uso de recursos y aumentar la capacidad de adaptación de las empresas. Esto no solo beneficia la productividad, sino también la sostenibilidad a largo plazo.